Dios les bendiga, qué gozo estar con ustedes, qué bendición compartir la palabra de Dios. Soy Israel Sánchez de Tello Nuevo. Saludo a la gente presente, gracias por su asistencia. Saludos a la iglesia digital, bendigo a todo el mundo, bendigo a todo el mundo que nos escucha, bendigo a la gente que nos apoya. Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su bien, gracias porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Como anunciamos hace algunos días, eh, tenemos un tema relacionado con la perseverancia. Se llama Dios te llama a perseverar. Y es un tema que Dios puso en mi corazón hace algunos días. Estaba orando y traía algunos temas ahí pendientes. Incluso en alguno de ellos traía cierta eh, avance. Y el Espíritu Santo puso la perseverancia en mi corazón. Dijo, esto es lo que quiero que hables a la iglesia. Esto es lo que quiero que pongas en práctica también en tu vida. Entonces, para mí es un privilegio estar ministrando esta mañana este mensaje. Vamos a pedirle a Dios su sabiduría y guianza, por favor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y Dios te pedimos en esta mañana de domingo que bendigas este tiempo, que alumbres nuestro corazón, que nos permitas entender, que la palabra penetre como espada de dos filos, que nos hagas crecer y tomarla y usarla para nuestro bien, para el de nuestra familia, para nuestro diario andar, y que nos hagas soldados poderosos, porque toda palabra es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y declaramos esa guianza. Amén. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la perseverancia? Tal vez una palabra con la que no estamos muy familiarizados al diario. La perseverancia no es sino un esfuerzo continuo necesario para lograr o llevar a cabo un objetivo que nos proponemos. Es decir, el esfuerzo diario para llegar a completar algo. Y muchas veces estamos acostumbrados a rendirnos, a empezar una meta, a empezar un plan, a fijarnos algo y terminamos rendiéndonos cuando vemos dificultades. No podemos encontrar el camino fácilmente. Y de eso se trata esto, de no perder nunca la voluntad, la esperanza, el buscar, el pedirle a Dios la guianza, la dirección y ese trazo para poder llegar a alcanzar esa meta. Como dije, nos rendimos a la mitad del camino, siempre buscamos tal vez algún pretexto, somos impacientes. Muchas veces queremos que todo sea bien rápido, no nos apegamos a los tiempos de Dios. Recibimos una promesa de parte de Dios, la buscamos durante algunas semanas, durante algunos meses y no vemos una respuesta rápida o inmediata y llegamos a desesperarnos y a dejarla de lado. No nos damos cuenta que como hijos de Dios necesitamos abrazarnos de la palabra, de las promesas de Dios, luchar por ellos y estar expectante de su voluntad, de sus planes y de sus tiempos. Quiero invitarte a la palabra. Hay un versículo de Segunda de Reyes que me gusta tanto la redacción, la narración, el trasfondo del mismo pasaje. Y en esta mañana lo vamos a aplicar para la perseverancia. Y en algún momento más adelante lo vamos a ver de una manera profética y más profunda, porque tiene varias formas en las que podemos tomarla. Pero vamos a hablar de la perseverancia en 2 de Reyes, capítulo 13, por favor. Te voy a comentar rápidamente cuál era la situación actual hasta este momento. El profeta Eliseo, que era un hombre poderoso de Dios, estaba ya enfermo de la enfermedad de la que falleció, y el rey viene a buscarlo ante la desesperación por la opresión del rey de Siria. Vamos al versículo 14 y dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, es decir, unas flechas, un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel,
pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Es decir, jaló el arco y lanzó la flecha o la saeta. Y tirándolo, él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Recordemos, ¿cuál es la problemática? Eliseo está a tiempo de terminar su ministerio, está enfermo. El rey de Israel viene a buscarlo en desesperación, reconociendo que él es el varón de Dios. Por eso dice, Padre mío, varón de Dios, ayúdanos, no sabemos qué hacer, Siria nos oprime. Y Eliseo, en un mover profético de parte de Dios, le dice, toma la saeta, toma las flechas, abre la ventana y tira. Golpea la tierra con las saetas, y en un mover profético, el, el rey de Israel decide nada más golpear 3 veces la tierra, cuando el varón de Dios le dijo golpea, no le dijo cuántas veces. Es decir, no tuvo la fe, el vigor y esa perseverancia necesaria, y por ello el varón de Dios se enoja con él y le dice, ¿por qué paraste de haber golpeado 5 o 6 veces? Hubieras terminado al ejército sirio. Ahora solamente los vas a derrotar 3 veces. La falta de perseverancia, la falta de fe, la falta de compromiso, el hecho de que el rey nada más fue así como, sí, golpeo rápido, rápido, ya, ¿qué sigue? Ya lo que quiero es derrotar a los sirios. El hecho de esa falta de perseverancia llevó al rey de Israel solamente a derrotar 3 veces al imperio sirio, 3 batallas. Y la intención de este mensaje es exhortarte y animarte a seguir adelante, a luchar por tus metas. Y tengo muy marcado 4 diferentes pilares que yo cuando tengo tiempos de oración, no tiene que ser así, no es un parte de una doctrina, pero yo le llamo pilares de oración. Y son 4 cosas que oro de continuo, y es como lo voy a explicar en esta mañana. Y vamos primeramente a la perseverancia en la vida personal. Vamos a empezar hablando de la comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuántas veces o con qué frecuencia piensas en leer más, en orar, en escuchar mensajes, en decir, ahora sí voy a escuchar predicaciones, ahora sí me voy a guardar en santidad, ahora sí voy a empezar ese libro que tengo guardado ahí desde hace años, ahora sí voy a terminar el otro libro que dejé a la mitad, voy a buscar en dónde está el separador que dejé hace 6 años, ahí cuando empecé el primer capítulo y ya ni siquiera te acuerdas de qué es? ¿Y por qué empezamos con vida personal? Porque yo le digo a la gente, para que tú puedas apoyar a los demás, para que puedas servir a la iglesia, para que puedas servir a tus hijos, a los colaboradores en el trabajo, a la gente de la iglesia, es indispensable que tú estés bien. Entonces por eso empiezo siempre orando por mi propia vida, siempre fortaleciéndote en el Señor y en el poder de sus fuerzas, siempre declarando la palabra y tomándola primeramente para ti. Sabes, en la comunión con Dios vas a ser transformado, vas a ser lleno, investido de poder, moldeado de gloria en gloria, fortaleciéndote en Él, recibiendo revelación, revelas instrucciones. Dios te habla respecto a tus hijos, Dios te habla respecto a tu esposa, a tu esposo. Dios te revela en que estás fallando, Dios te exhorta, Dios te guía, Dios te fortalece. Creo que hay veces que son días complicados y llego
Y digo, vengo a fortalecerme en ti y en el poder de tus fuerzas. Vengo a soltar mis cargas, vengo a soltar mis necesidades, Señor, porque no puedo en mis fuerzas, no puedo en mis capacidades. Y cuando termino el tiempo de oración, soy otra persona nueva, transformada, moldeada. Mi fe es diferente y llego y siendo un padre, un esposo, un amigo, un vecino completamente diferente. Es por eso eh, que la prioridad de que tienes que estar bien. Quiero ponerte ejemplos de comunión con Dios rápidamente, tantos ejemplos, pero quiero hablarte de dos. Uno de ellos que me gusta tanto, a pesar de que puede ser un panorama cierto cómico. ¿Por qué? Porque vemos la vida de Jonás, pero tal vez no hemos destacado los aspectos de la comunión de Jonás con Dios. Dios llama a Jonás a predicar a Nínive y a declarar que va a ser destruida por su pecado. Y va Jonás con la unción, con el llamado, con la cobertura del cielo detrás de él. Y llega Jonás y va a declarar y empieza a declarar y a pregonar que Dios va a destruir Nínive. Y después el pueblo se arrepiente, todo el mundo, toda la tierra de Nínive está en arrepentimiento, se duele en su corazón, no quieren ser destruidos por Dios. Y viene un arrepentimiento genuino y Dios los perdona. Y la ira de Jonás y la desesperación de Jonás lo lleva a cometer actos que tal vez puedes pensar, como dije hace unos segundos, de manera cómica. Ves a Jonás enfurecido en una ladera al lado y ves que Dios hace que crezca una planta para que no le pegue tan fuerte el sol. Ves que Dios pone un gusano durante la noche para que muera la calabacera y él está enfurecido. Y ves que Dios le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado hasta la muerte. Hasta la muerte, porque yo sé que tú eres un Dios piadoso, porque sé que tú eres un Dios misericordioso, porque ellos merecían morir y tú los perdonaste. Estoy parafraseando, pero dentro de todo esto, quiero que veas el corazón de Dios y que veas la comunión que Jonás tenía con él. Ve a Jonás diciendo, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso estoy enojado. Dime, ¿quién de nosotros con tanta facilidad podríamos escuchar la voz de Dios y ponernos a conversar como si fuera uno a uno y contestarle, sí, estoy enojado por esto, sí, me enojé por aquello? Vemos en Jonás esa relación y esa comunión con él. Sabes, hace algunos años me aparté del Señor, me dolía mi corazón, me preparaba para servir y me acuerdo que mi chispa fue apagándose poco a poco. Y después de algunos meses de estar separado de Dios, escuché en la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, una voz poderosa, una voz que me dio un temor reverente que no alcanzo a describir. Y solamente escuché mi nombre, escuché Israel de una manera poderosa. Y eso impactó tanto mi vida que entendí que era Él llamándome a santidad, que era Él llamándome a restablecer mi relación con Él. Créeme que empecé a buscar una vez más el haber escuchado su voz poderosa llamándome. Impactó de tal forma mi vida que regresé al camino, nada más con haber escuchado su voz. Así que imagina la relación, la comunión, el beneficio, el poder que tiene el tener una comunión con Dios. De la misma forma y de manera más rápida te voy a comentar la vida de Elías. Elías cuando iba huyendo, que está en la cueva, vemos que viene un viento recio que destrozaba las piedras, vemos que viene fuego, vemos que viene todo, 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 todo. Sin embargo, cuando él sabe que viene un viento apacible, sabe que es Dios y se para
a la entrada de la cueva. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él contestó como si uno hubiera estado hablando con su compañero, lo cual significa que él conocía a Dios, que él ubicaba a Dios, que él sabía que no estaba en el torbellino, que él sabía que no estaba en el fuego, que él sabía que no estaba en el terremoto, que él sabía dónde y quién era Dios. El hecho de contestar como si fuera uno a uno hace inferencia a esa comunión poderosa a la cual quiero exhortarte, a la cual quiero invitarte. ¿Por qué? Porque es uno de los llamados de Dios para esta mañana. Fortalécete en Dios, fortalécete en la comunión, fortalécete en buscar su presencia. Porque dice la palabra, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en Primera de Corintios 1:9. Fuimos llamados, ciertamente Dios perdonó nuestros pecados, fuimos salvos, somos sellados y somos llamados a la comunión. Dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso significa que cuando yo llego cansado, cuando llego con mil cargas, muchas presiones, el Espíritu Santo está expectante diciendo, yo quiero transformarte, yo quiero llenarte, yo quiero darte fuerza. Quiero transformar tu día, quiero que tengas paz, quiero que tengas bendición. Así que Dios está esperando por ti. Así que para terminar este primer subtema, quiero exhortarte a fijarte en metas espirituales. Fíjate en metas en la oración. Es decir, voy a orar todos los días de 7 de la mañana a 7:15, a 7:30. Voy a leer todos los días de 7:15 a 7:40. Fíjate metas delante de Dios. Escríbelas ahí en una servilleta, escríbelas en tu celular. Haz un agenda y algo que se llama time box. Pero cumple esos objetivos. Recuerda que Dios está expectante de ti. De la misma forma, recuerda, primero es importante que estés bien tú para que tu entorno esté bien. La lectura, la oración, guarda tus pensamientos. Y hoy no voy a estar pensando banalidades, hoy no voy a estar pensando eh, en situaciones, en necesidades, en economía. Dice la palabra, tú guardas en perfecta paz al de carácter firme. ¿Qué es eso? Al que tiene fe, al que está confiado en Dios. De nada sirve que estés afanado por nada. Descansa en Él y lucha por esos sueños, lucha y persevera por esos objetivos. Es decir, fíjate un objetivo y pelea durante el día por él con perseverancia. Vamos al segundo subtema, que es la relación familiar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos fijamos metas de reconciliación, metas para mejorar relaciones con los hermanos, metas con los primos, con los hijos, viceversa. Dejamos cosas truncas. Es decir, digo, este fin de semana sí voy a llevar a mis hijos a andar en bicicleta. Y al último te da pereza, al último sale algo más importante. Dice, este fin de semana sí voy a ir a comer con mis padres. Y al último sale algo más importante. La familia es vital. Dios estableció e instituyó familias. Recuerda que cada día que pasa no es un día más, sino es un día menos que vas a poder disfrutar de esa familia. Es un día que vas a disfrutar menos de tus padres, es un día menos con tus hijos. Puede ser el último día que tu hijo diga una frase mal. Muchas veces los niños dicen palabras mal pronunciadas y nos da ternura. Tienes que valorar que tal vez ese día es el día que no vuelva a pronunciarla mal y ya no vas a poder disfrutarlo. Ese día ya no va a regresar. Así que quiero exhortarte a valorarla. Dice la palabra sobre el gobierno de la casa como cabeza de hogar. A los hombres quiero decirles. Así que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no gobierna su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobierna tu casa con excelencia, varón. Ama a tus hijos, ama a tu esposa. Instruye a tu hijo en el camino de Dios. Como parejas igual, ya sea una educación cristiana o una educación secular, sigue siendo educación.
Recuerda que los hijos son reflejo de nuestras vidas, de nuestra personalidad. Cuando tú ves un hijo educado en la escuela es porque tiene padres educados. Cuando ves un hijo con un montón de problemas en una escuela es porque tiene un montón de problemas sus padres. Ves el reflejo de la casa en un pequeño en la escuela. Dice la palabra, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Así que así sea, instruyamos a nuestros hijos, eduquemos en el temor de Jehová, en el temor de Dios y en el amor por Dios a nuestros pequeños. Lo que siembres en tus hijos es lo que verás adelante. Si todo resuelves, si todo das, si todo provees sin necesidad de ningún esfuerzo, al rato tendrás una carga. Recuerda que el hijo consentido avergüenza a sus padres. Y si tú das instrucciones sobre realizar una tarea mientras tú ves el televisor y los otros hermanos están disfrutando, jugando PlayStation, jugando Xbox, y el otro está haciendo esfuerzo, más al rato vas a tener un hijo que considera injusta una situación. Aprendamos de la palabra. Dice, ustedes siendo padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucciones del Señor. Dice Efesios 6:4. Así que quiero sugerirte, realiza una actividad, que tus hijos no vean un regaño, que tus hijos no vean un problema, un castigo en el hecho de tener una obligación o una responsabilidad. Es diferente presentar los panoramas que te explicaba hace rato a que tú con amor digas, ¿sabes qué? Hoy vamos a organizar, hoy es el día de ayudar a mamá. Hoy es el día en el que ustedes van a hacer su cuarto y recogen y yo trapeo. Es el día que mamá hace la cocina, es el día que yo baño perros, es el día que yo lavo patios, es el día que yo preparo carros. Cada quien con diferentes actividades, puedes hacerlo de manera recreativa y Dios va a bendecir eso. Uf, Dios, estoy sorprendido. De verdad, quisiera hacer un paréntesis. Siento la presencia de Dios de una manera tan poderosa. De verdad, la gente que me escucha y la iglesia digital, créeme que quisiera tirarme al piso. Siento la presencia de Dios de una manera increíble. De verdad que me sorprende su amor. Dios, te doy gracias por tu bondad. Bien, vamos a regresar, por favor. Depende del enfoque en el que mires las cosas. Haz que tus hijos vean algo formidable, el hecho de apoyar en casa, no que sea una carga. Amén. Ahora los hijos para con los padres. No importa la edad, tus padres siempre se van a preocupar por ti. Ciertamente es primero tu pareja, dice la palabra, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y así debe de ser. Primero es tu pareja, primero es tu esposo, primero es tu esposa. Pero esos padres nunca van a dejar de amarte, nunca van a dejar de tratar de cobijarte bajo sus alas. Dice la Biblia, el hijo sabio es la alegría de su padre y el hijo necio es el pesar de su madre. Una palabra que me gusta tanto. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Dice Isaías 49:15. No puedes robarle a tus padres el hecho y la convicción de querer buscarte, el hecho de querer amarte, el hecho de preocuparse por sus nietos. No puedes negárselos. Esos padres no pueden olvidarse de ti. Esos padres no van a dejar de preocuparse. No les puedes decir, no te preocupes, yo ya estoy grande. Para ellos sigue siendo ese pequeño. Para ellos siempre vas a ser ese pequeño que tropezaba cuando empezaba a caminar. Y recuerda que es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que te da el Señor tu Dios. Ama a esos abuelos, valora a esos abuelos, valora esos cuidados. Siempre el respeto debe estar a cualquier edad. Ciertamente también como abuelos a veces se comete ahí el hecho de no lo regañes, déjale esto, déjale aquello. Y tenemos que tener límites, tenemos que tener amor, tenemos que perseverar en tener una familia sana, en tener familias
y posiciones correctas delante de Dios. Y también como abuelos, no sobrepasar la autoridad de los padres y respetar esos límites que se les marcan. Ahora vamos al tema de los esposos. Dice la palabra, trata a tu esposa como vaso más frágil. No seas áspero con ella. Trátala como si la estuvieras conquistando todos los días, así como cuando la conociste. Así trátala. Sabes, a mí me gusta, y no es que me ponga como ejemplo, pero a mí me gusta ser muy cursi o detallista y a veces llego con detallitos. Y bueno, no se necesita un día especial. Todos los días son especiales porque estás. Entonces te recomiendo tener esos detalles, tener ese amor, tener esa convicción. Conquista a tu esposa, conquista a tu esposo cada día. La palabra dice, mujeres sed sometidas a su esposo. Recordemos que el varón es la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza del varón. Todos se van a ir, no lo olvides. Muchas veces como padres, como madre, como padre ponemos primero a los hijos. Recuerda que ellos se van a ir. Dejar el hombre a su padre y a su madre. ¿Con quién te vas a quedar sino con tu pareja? Así que ama a esa pareja, valora a esa pareja, disfruta tiempos. También ponte metas y persevera en pasar tiempos de pareja. Ve por un helado, tiempos en los que apagues el televisor y estés en la mesa platicando, jugando ajedrez, hablando de la palabra, disfrútalo. Sabes, yo suelo tener un tiempo todos los días después de llegar del trabajo, por muy apurados que estemos, por muchas obligaciones que haya, siempre le cuento a mi esposa cómo fue mi día y ella me cuenta cómo fue el suyo. Y hasta ese momento como que nos actualizamos de las horas que nos dejamos de ver, porque no nos dejamos de escribir, nada más de vernos, y como que nos retomamos otra vez. De verdad, yo disfruto tanto a mi esposa, de verdad que gracias a Dios por su vida. Y vamos rápidamente a retomar este tema de abuelo con los nietos. Dice, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Así que, gracias a Dios por las familias, persevera en buscar a tu familia. Si tienes algún familiar peleado, si tienes alguno, persevera en buscarlo. Si no te quiere abrir esa puerta, persevera en la oración, porque a su tiempo Dios hará. Dios tocará corazones y todo va a ser reivindicado. Recuerda que lo que el enemigo roba, Dios te lo regresa y te lo multiplica. No permitas y no dejes de luchar por esa familia, por esos nietos, por esos hijos, por esos primos. No pares de luchar. Vamos al área laboral. Mucha gente sueña con perseverar, con emprendimientos, con ideas, con planes y se queda a medio camino. O peor, algunos ni siquiera lo arrancan. Quieren alcanzar el éxito rápidamente, sin cimentación. Y quiero comentarte en esta mañana algunas claves para el éxito. Sabes, si no me considero una persona exitosa, como hace algunos meses platicaba con un amigo pastor, y yo decía, es que no soy exitoso, soy bendecido para bendecir. Dios bendice, Dios abre puertas, Dios cierra puertas. Y en medio de la escasez tú encuentras a su bien, tú encuentras su amor. En medio de la prosperidad tú encuentras su bien, tú encuentras su amor. Como dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Mucha gente pensamos que cuando Dios abre puertas de bendición es porque Dios está de buenas. Y no, créeme que también Dios cierra puertas y está de buenas y Dios quiere transformarte y moldearte. Así que te voy a hablar algunas claves del éxito. Número uno, apúntala en muy grande. No hay éxito que Dios no permita. Dice la Biblia, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No va a haber una bendición que esté fuera de Dios. No va a haber una empresa que prospere que Dios no le haya permitido prosperar. No va a haber riqueza que Dios no haya permitido. No importa cuál sea. Muchas veces Dios permite que empresas grandes, que empresas transnacionales se sitúen en posiciones, en poblados de escasos recursos. Y esa bendición y esa puerta permisible de parte de Dios trae bendición a la región, trae bendición a iglesias, trae bendición a gente ejidataria. Así que nota importante, repito, apúntalo por ahí.
No hay éxito que Dios no permita. Punto número 2, encomienda a Dios tus proyectos. Sabes, hace algunos años, hace 3 años aproximadamente, me acuerdo que traía el plan de abrir un negocio nuevo y tenía dudas, como muchos llegamos a tenerlas de continuo. Hay veces que yo platico con la gente y me dice, ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? Yo vendo, no sé, voy a poner un ejemplo, bueno, dulces de color blanco y estoy pensando si vendo también dulces de color rosa. Y he estado orando y preguntando a Dios si Dios me va a bendecir también si vendo los dulces de color rosa. ¿Sabes? Y esa era la misma duda que yo ya traía. Yo decía, oye, si abro otro negocio, ¿qué tal si Dios no es la voluntad? ¿Qué tal si no está dentro de sus propósitos? ¿Qué tal si salgo de sus planes? Dios me ha llamado a ministrar. ¿Qué tal si abro ese negocio y dejo un poco de lado el ministerio? Y estaba orando con el deseo y la convicción. Creo que era el último año de pandemia, habíamos padecido tiempos complicados, complicados ah, ¿cómo decírtelo? Complicados dentro de la normalidad y la percepción humana. Cuando terminó la pandemia, te puedo decir que volteamos para atrás y dijimos, ¿para qué nos afanamos? Dios suplió todo. Nunca nos hizo falta, no tenía sentido habernos preocupado. A eso me refiero con tiempos complicados en nuestra realidad. Como te dije hace rato, siempre tienes que ver la percepción, todo depende de percepción. Si yo regresara ahorita al pasado, dije, yo no me voy a preocupar por nada porque Dios no que deja caído al justo para nada, para siempre, y por nada estoy afanoso porque mi Dios pues suplirá todo lo que me faltare conforme a sus riquezas en gloria. Así que así, a eso me refiero. Estábamos en ese tiempo en el que podíamos visualizar las cosas complicadas, estaba orando para ver si Dios nos iba a abrir una puerta nueva, si Dios iba a prosperar, si Dios iba a bendecir, si Dios era permisible, si era su voluntad absoluta, voluntad permisible. Y el Espíritu Santo habla un versículo a mi corazón que está en Proverbios 16:3, que tal vez o seguramente había leído, pero nunca le había puesto la atención necesaria. Incluso ni siquiera había leído ese versículo en la versión en la que el Espíritu Santo me habló esa mañana. Y mira lo que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Estaba orando y el Espíritu Santo habla este versículo, lo busco y me quedé asombrado. Me dijo, emprende lo que quieras, emprende lo que estás pensando, simplemente ponlo en el altar y yo lo voy a bendecir. Y créeme que tomé ese versículo de una palabra, tomé esa palabra, la abracé y emprendí ese negocio. Y Dios ha sido bueno. Así que te invito a tomarte de la palabra. Repito los puntos. Uno, no hay éxito que Dios no permita. Dos, encomienda a Dios tus proyectos. Es el punto que te acabo de hablar. Tres, sé diligente. Fíjate metas y lucha por ellas. Recuerda que hay casos de éxito. Hay empresarios gigantescos. Te voy a hablar dos o tres marcas. Por ejemplo, tú ves Tyson Foods. Ellos son cristianos. Ves In-N-Out, las hamburguesas en Estados Unidos, una cadena grandísima. H&M, Grupo Walmart. Son gente temerosa de Dios. Dios no está peleado con el dinero, es algo que tenemos que pensar. Mucha gente piensa que Dios está peleado con el dinero y la Biblia dice, mío es el oro y mía es la plata. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que los terrenos volvían a ser parte de Dios, y decía, porque la tierra es mía. Creemos que Dios está peleado con el dinero, creemos que Dios está peleado con la provisión y la prosperidad. No, Dios está peleado con el amor al dinero. Dice la Biblia, el principio de todos los males es el amor al dinero. Punto número 4, planifica a futuro. Dice, como dijo Jesús, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y al ver que se tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Así que planifica futuro, piensa tus cosas, piensa tus gastos, piensa los tiempos, piensa la inversión, haz estudios de marketing, haz un estudio de mercado, asesórate, piensa en, eh, en Google Ads, en tu publicidad, a quién le vas a vender, cómo le vas a vender. Como le llego a aconsejar a la gente, no pienses en vender algo que te van a comprar nada más tus contactos.
Piensa en más personas. Son ejemplos de venta. Vamos, punto número 4. Reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios 3. Así que reconoce a Dios. Recordemos, no puedes dejar a Dios fuera de lo que es de Dios, hablando de economía. No puedes dejar a Dios fuera de lo que Él te ha permitido hacer. No puedes dejar a Dios fuera del negocio que Él te dio. No puedes dejar a Dios fuera de la economía y el dinero que Él te dio. No puedes olvidar ese temor de Dios. No puedes envanecerte con lo que Dios te ha permitido y te ha dado. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Recordemos, como dije hace unos minutos, Él es el dueño del oro y de la plata. Rápidamente quiero comentarte el, la historia del dueño de Walmart. ¿Sabes? Él nació en 1918, vendió periódicos, trabajó en una tienda minorista toda su juventud, edificó un pequeño comercio cuando tenía 27 años y edificó el primer Walmart, que era una tienda pequeña, en 1962, a sus 44 años, lleno de sueños. ¿Sabes? Y, y lo que actualmente fue y es Walmart y está haciendo Walmart es algo impresionante. Cómo ha arrasado, cómo ha ayudado, cómo ha apoyado las fundaciones. Y nosotros nos queremos desmoronar porque a la semana no estamos vendiendo nuestros productos. ¿Sabes cuánto tiempo pasó Sam's Walton para que pudiera abrir esa tienda primera? 40 y tantos años. Así que es un ejemplo de perseverancia. Recuerda que Dios quiere apoyarte, Dios quiere bendecir a su tiempo y Dios tiene planes y tiempos perfectos. Bien, y vamos al último pilar, que es el aspecto ministerial. Dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, en Mateo 22:14. ¿Y eso qué significa? Mucha gente lo menciona, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Significa que Dios te llama y luego se arrepiente? ¿Significa que Dios te llama y hace que vengan todos y que al último dice, no, sabes que mejor no? Dios no es un hombre para que se arrepienta. Y Dios no es un hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿qué significa? No es sino el hecho de que Dios te llama y Dios llama a muchos y son pocos los que llegan. ¿Por qué? Muchos de ellos son engañados por el enemigo, nos hace caer, nos hace dudar de un llamado. Recuerdo, muchas veces hacemos a Dios a nuestras capacidades y eso es falta de fe. Nosotros pensamos, ¿cómo yo podría hacer eso? ¿Cómo Dios podría usarme para hacer aquello si yo soy así? Y cometemos ese error y el enemigo nos suele engañar para cometerlo. Otro tema por el que no llegamos a cumplir esos sueños es porque no tenemos la consagración suficiente para llevar a cabo ese llamado. No te guardas en santidad, no buscas, no perseveras en tu llamado. No abrazas ese llamado y no estás expectante del tiempo y de la voluntad de Dios. También amamos más al mundo, amamos nuestro diario vivir, amamos la posición que Dios nos ha dado, amamos la comodidad. Se te olvida orar, se te olvida ayunar, se te olvida lo que estamos estudiando, que es la perseverancia. Cuando Dios te da un llamado, tienes que perseverar en ese llamado. Tienes que tenerlo de continuo. No se te puede olvidar que Dios te llamó. Tienes que prepararte y estar expectante de sus tiempos. Muchos podemos narrar sueños, podemos narrar visiones. Hemos tenido propósitos que Dios puso en nuestro corazón desde hace años, pero no nos hemos respondido. Dios te envía una invitación y tú tienes que acudir, tienes que responder ese llamado, tienes que responder así como lo hizo Samuel cuando Dios hablaba y le decía, habla porque tu siervo oye. O como Isaías cuando Dios decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que quiero exhortarte a perseverar en el llamado.
esos sueños que Dios puso en tu corazón, ese propósito, ese plan. Créeme que no es tarde para retomarlo, no es tarde para que perseveres, no es tarde para que luches, no es tarde para que saques la palabra, no es tarde para que comiences a adorar, no es tarde para estudiar, no es tarde. Si estás escuchando este mensaje, estás en tiempo. Actúa en fe, actúa en el llamado. Recuerda que andamos por fe y no por vista. Recuerda que es la certeza de lo que se espera y la convicción de que no vemos. No limites a Dios a tus capacidades, no limites a Dios a tus tiempos. Quiero terminar diciéndote y recordándote que nadie dijo que será fácil el camino, que tienes que perseverar en todas tus metas, sea cual sean. Tienes que perseverar en esos planes, tienes que perseverar en el propósito de Dios para tu vida. Recuerda que todo tiene su tiempo y que Él a su tiempo hará que suceda, pero es necesario que perseveres y luches por esas metas. No hay victoria si no hay batallas. No puedes ganar una guerra que no peleas. Y muchas veces estamos acostumbrados a evitar esas guerras, a evitar esas contiendas, a evitar esos conflictos. Pelea la buena batalla. Hoy quiero invitarte de una manera profética, como vimos en el principio, a tomar un arco y unas saetas. Pon tu mano sobre el arco y abre la ventana que da al oriente. Y hoy quiero decirte, tira. Y yo declaro saeta de salvación. Saeta de salvación por tu familia, saeta de salvación por tu ministerio, saeta de salvación por tu trabajo, saeta de salvación por tu llamado, saeta de salvación por tu vida. No pares de golpear, no pares de golpear la tierra. Toma fe, toma ese propósito, toma ese llamado de Dios para tu vida. Fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No pares de luchar. Saeta de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hagas arder en el fuego de tu santidad y que nos ayudes a perseverar en el nombre de Jesús en cada tiempo. Que en esta mañana despiertes llamados, que en esta mañana despiertes reconciliaciones, que despiertes amor, pasión, por tu palabra, amor de pareja, perdones en el nombre absoluto de Jesús. Ese llamado a trabajar, ese llamado laboral, despierta, despierta y trabaja. Saca adelante a tus hijos, saca adelante a tu familia. Persevera en el nombre de Jesús. Declaramos y hablamos vida, hablamos perseverancia sobre todos aquellos que nos escuchen en el nombre absoluto de Jesús, de quien soy y a quien sirvo.